Hermanos, si abren sus Biblias en el libro de Efesios, el capítulo 1, vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Efesios, el capítulo 1. Vamos entonces a leer todos juntos este capítulo de esperanza. Y la palabra de Dios nos va a hablar en esta mañana. Dice así la palabra de Dios en Efesios, el capítulo 1, leemos el versículo 3 hasta el 13 y después saltamos al versículo 15 y 18. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Vamos a parar aquí. Padre Santo, gracias Señor otra vez por tu santa y bendita palabra. Y Señor, queremos pedirte que ahora el Espíritu de Dios, quien la escribió, Señor, atienda, Señor, su predicación. Y Señor, que sea primeramente de agrado y de honor a ti, Señor. Que la meditación de nuestro corazón, Señor, las palabras de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sea de gloria a ti, Señor. Y pedimos que sea de edificación para tu pueblo. Y pedimos, Señor, que si en medio de nosotros hay alguien que todavía no te conoce, que esta persona, Señor, encuentre en Cristo Jesús la esperanza con la cual tú nos llamas para ser salvo. Señor, quítame a mí de aquí y habla tú a nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, pueden tomar su asiento. Y como vemos, este es un momento importante en la historia de este lugar, esta iglesia, este grupo. Es el primer servicio que da comienzo a las aspiraciones de una nueva esperanza. Y vale la pena. Como todo comienzo, el momento y sus palabras son de suma importancia, ya que definen el carácter, el propósito de nuestra iglesia. No solamente ahora, pero por años por venir, cuando ya nosotros no estemos aquí y vendrán nuestros hijos y vendrán pastores y habrá una iglesia. Es nuestra visión que tenga su letrero ahí, Iglesia Nueva Esperanza. Y que las generaciones han pasado, el Señor está bendiciendo y nosotros tenemos hoy el privilegio de decir, yo me acuerdo cuando esa primera reunión, yo estaba en esa primera reunión. Y nos vamos a ver entonces ahí ya en la fotografía jóvenes y la gente va a decir qué anticuados estábamos vestidos. ¿Por qué las muchachas estaban todos en blanco? ¿Y qué hace el pastor con ese extraño traje y con esa cosa en la corbata? ¿Y qué es eso? Porque las personas van a estar en el siglo 22. Amén, gloria a Dios. Pero mire, todo nosotros podemos hacer mucho de este principio.
y como hacer como que wow, nos sobrepasamos como si fuera de nosotros o por nosotros en nuestra fuerza solamente, y fuéramos insensibles a la realidad de que en muchos de nuestros corazones se siente también la tristeza. Pero también podemos nosotros minimizar, hacer menos este comienzo. Y nosotros podemos errar al otro extremo de este sentir. Y podemos sentir que esto es insignificante, que comparamos quizás uno con otro, o empezamos a decir cuáles son los problemas. Bueno, yo quisiera recordarle, si usted tiene 2 hijos, o usted tiene un hijo que es atleta y corre y juega fútbol y soccer y es una persona atleta súper fuerte, súper hábil, habilidoso, y usted da recién a luz, tiene usted un bebé, y bueno, y después vienen los 9 meses, 10 meses, 11 meses, y el niño da sus primeros pasos. Yo creo que no hay padre que dijera a los primeros pasos de sus niños y dijera, pero tú no eres como el que corre. Si no, hubiera un orgullo tremendo en el corazón de los padres decir, este primer paso es el primer paso de algo que representa, ¿qué sabe lo que Dios va a hacer con el niño de mi corazón? Depende de nuestro amor y nuestra esperanza, es el abrazo que le damos a este nuevo comienzo. Bueno, porque es un nuevo comienzo. El texto de este día con que abrimos hoy nuestro mensaje es un texto donde la esperanza es fundada. Si noten conmigo, hay 3 veces que se repite la palabra esperanza. En el capítulo 1, en el versículo 12, dice la Biblia que nosotros los que primero esperamos en Cristo, esperamos en Cristo. La palabra esperamos es una forma verbal de la palabra esperanza. Y la Biblia me dice, el versículo 18, que nosotros necesitamos saber cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Y nos dice después en el capítulo 2, que no leímos, en el versículo 12, que hablando de antes de venir a Cristo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando Pablo, en la palabra de Dios, se dirige a nuestro corazón para enseñarnos a nosotros el camino que nosotros tenemos que seguir, la Biblia nos dice que es importante que nosotros sepamos el llamado de esperanza. Nada comienza sin esperanza. Por ejemplo, si usted se casa, uno de los primer milagros que el Señor Jesucristo hizo fue el milagro en las bodas de Canaán de Galilea. Y aparentemente era un grupo de personas que quizás no tenían los recursos y todos se pusieron juntos para rentar el local, y ellos entonces ahí era un grupo de bodas, y a María la invitaron y Jesús va también con sus discípulos a esta boda. Y la boda entonces tenía bebidas, tenía fiesta, y la Biblia dice cuando se acaba el vino, que María viene y le dice al Señor, Señor, se le acabó el vino, y como ella esperando, anticipando la esperanza de que en esta fiesta no se caiga para abajo. Y el Señor dijo, no es mi tiempo todavía, pero María estaba con esperanza y va y le dice a los siervos, hagan lo que Él le va a decir. Ella dijo, aquí va a pasar, yo espero que pase algo. Y es interesante, la Biblia dice que Cristo cambia el agua al vino, y las personas dijeron, el vino segundo es mejor que el primero. Y en cierta manera lo que estamos viendo ahí es que cuando uno se casa, cuando uno tiene una fiesta de boda, es porque celebramos la esperanza. Celebramos que hay 2 personas que ahora se aman y se comprometen y se dan votos. Ellos ahora comienzan con esperanza. ¿Qué pasa en un matrimonio cuando se acaba la esperanza? Como cuando nosotros no pensamos que vale la pena quedarse en ese lugar. Bueno, yo me acuerdo, y no es porque mis padres no tengan esperanza, pero hace como unos años que fui a visitarlo. Mis padres tienen 84 años de edad.
Y mi papá siempre ha sido un galán con mi mamá, y también con otra gente. Pero cuando ellos viven en un cuarto piso, un apartamentito ahí, un condominio, un cuarto piso, y mi mamá, ellos suben, todavía 84 años de edad, suben los 4 pisos, mi papá sube en los 4 pisos, abren la puerta del apartamento y mi papá, iba él, mi mamá y yo, y abre la puerta a mi papá y deja entrar a mi mamá. Y yo entonces, como para animarla a mi mamá, yo le dije, mami, qué caballero. Como diciendo, todavía te quiere, celebra. Y mi mamá me mira y dice, qué caballero ni qué caballero. Él me deja entrar por si me dan el trancazo, que me lo den a mí primero. Y la idea es que mi papá dice, quizá hay alguien metido ahí, ve tú. Pero sin esperanza no se puede comenzar nada. Siempre cuando tú vas a un trabajo es por esperanza. Cuando venimos a Estados Unidos es con la esperanza de tener algo. La esperanza es súper importante para cualquier persona que emprende un nuevo camino. Y nosotros entonces queremos mirar 3 cosas aquí que este pasaje nos habla por qué es importante la esperanza, por qué importa la esperanza. Después queremos mirar qué es la esperanza que Dios nos da, y después queremos ver cómo esa esperanza forma nuestras vidas. Es muy importante. Nosotros, la esperanza es esencial para nosotros. Mire por qué importa la esperanza. Primero me dice en el versículo 12, en el capítulo 1 del versículo 12, me dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, o esperamos en Cristo. La idea es que la esperanza en Cristo es el comienzo de la vida cristiana. Que mientras uno no ve en el mensaje de Cristo la esperanza a tu dolor, la esperanza a tu adicción, la esperanza a tu matrimonio, la esperanza al resultado que tú quisieras, que usted no acepta a Jesús. Y nosotros seguimos el mensaje cuando el mensaje nos habla esperanza. No importa dónde esté, la clave no es si el mensaje trabaja, la clave es si Dios te ha dado la esperanza de creer en que Cristo sí puede cambiar tu vida. Y cuando uno viene a Él, ahí vale. Cuando uno viene a Cristo, uno comienza la vida cristiana con esperanza. ¿Dónde está nuestra esperanza en Cristo? ¿Qué ha pasado en nuestra vida que nos hemos convertido quizás muy cómodos, muy sofisticados a confiar en las cosas de este mundo, en las comodidades de este mundo, y poco a poco ellas van apagando el fuego de que primeramente nosotros confiamos en Cristo y nada más? Ese fue el comienzo de la vida cristiana. No solamente es el comienzo, pero es lo que sostiene la vida cristiana. Mire, en el versículo 18, la Biblia me dice a mí que él está orando, Pablo está orando, y dice en el versículo 15, si le ayudo a mirar, dice, por esta causa yo también, después de haber oído de tu fe y de vuestro amor, ya han puesto su esperanza. Versículo 16, no ceso de dar gracias, y versículo 17, estoy orando por ustedes para que Dios te abra los ojos del entendimiento y para que puedas saber, en el versículo 18, la esperanza con quien Él te ha llamado. Cristo siempre llama con una esperanza. Nuestra vida de oración es renovada cuando tenemos esperanza. Cuando usted y yo no creemos que Dios va a contestar la oración, tú y yo ni oramos. Tú y yo ni pedimos al Señor. Si nosotros en verdad creemos que el trabajo es lo que nos da la cosa, si nosotros en verdad creemos que yo voy a hacer las cosas, mi salud, pero si entonces nosotros no oramos. Pero si nosotros sabemos que mi salud, tu trabajo, tu dinero, tu familia, todo en la vida viene porque Dios lo bendice, que nosotros entonces recobramos esperanza para orar, para clamar a Dios y para decirle, Señor, muéstrame el llamado de tu esperanza. Cuando tú me diste esa esperanza, eso tenía una fuerza en mi vida que venía de Dios. Y la Biblia entonces me dice a mí, bueno, la vida cristiana comienza con esperanza, pero la vida cristiana también se continúa con esperanza y sigue con esperanza, y hay que orar al Señor que me abra el entendimiento para que más y más yo pueda confiar en Cristo, saber más de Él y poner en cada momento de mi vida, depositar mi confianza, mi esperanza en el Señor en cada área
área de mi vida. Y la Biblia entonces me dice, esa es una de las razones por la cual la esperanza es muy importante. Nosotros no podemos comenzar la vida cristiana sin esperanza. Nosotros no podemos mantener una relación sin esperanza con mi papá y mi mamá. Pero nosotros no podemos también vivir una vida cristiana que depende de la oración, de lo que Dios hace, sin que nosotros tengamos esperanza. Bueno, la pregunta entonces sería, bueno, ¿qué es la esperanza? ¿Qué es la esperanza? Y aquí la Biblia entonces me va a hablar en el capítulo 1 bien interesante, que la esperanza, me va a decir la Biblia, la esperanza viene por lo que Dios ha revelado, porque como Dios ha obrado. En otras palabras, la Biblia es importante, el que yo conocer la doctrina de la Biblia, conocer los fundamentos de la palabra de Dios, me dan fuerza a mí para tener esperanza, para creer en lo imposible que Dios va a hacer. Y me dice entonces, me dice tres cosas. Este capítulo me habla aquí que yo, para tener esperanza, tengo que tener una certeza, tengo que tener una convicción de las cosas que todavía no se ven, porque si uno tiene esperanza es porque la cosa no ha venido todavía. Esa esperanza es como la fe, en cierta manera, en Hebreos capítulo 11, donde dice que la fe entonces es la certeza y la convicción, y eso es parte de la esperanza. Pero la Biblia me dice que nosotros no tenemos esperanza a no ser que tenemos estas tres cosas, y esto es lo que yo entonces quisiera compartir con ustedes. Mire conmigo en el capítulo 1, en el versículo 5, lo que estuvimos al versículo 6. Nosotros para tener esta esperanza, al poner nuestra fe en Cristo, al orar al Señor, la Biblia me dice que nosotros no hay esperanza donde el ser humano no ha experimentado la felicidad o el toque de lo que es sentirse aceptado, sentirse amado por la persona más importante en la vida de uno. En otras palabras, sí, cuando nosotros nos sentimos amados por Dios, y es la persona más importante, quizás no es la más importante para uno, cuando nos sentimos amados por Dios, que nosotros entonces como que podemos descansar y podemos extender el amor a otros, porque nosotros no estamos completamente llenos de amor. Mire el versículo 5, ahí donde dice la Biblia. Dice en el versículo 5, en el capítulo 1, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, y en el versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Y ahí está la clave, en el amor que Cristo nos tiene. Antes de la fundación del mundo, el Señor ha hecho la Biblia es todo un mensaje, todo un libro acerca del amor de Dios que tiene por nosotros. Dios quiere dar esperanza a nuestro corazón, quiere bendecir tu vida, y la única manera de llenar nuestro corazón con esperanza es si nosotros nos sentimos amados por Dios profundamente. En amor nos escoge, nos elige, nos llama, nos acepta como hijos. Y dice la Biblia aquí que nos acepta en Cristo Jesús. Hay veces que nosotros sentimos, bueno, pero el Señor me ha adoptado. Yo preferiera que no me hubiera adoptado, que me hubiera tenido. Como que nosotros entonces, como que un hijo adoptado, puede haber personas que piensen así. Los padres que tienen hijos adoptados no piensan como yo estoy diciendo ahora, piensan como lo voy a decir ahorita. Pero puede haber un padre que o una persona que se sienta adoptado, no es la mejor idea. Pero la Biblia me dice, y esto es lo que como piensa Dios, que cuando uno adopta a una persona, cuando Dios adopta a una persona, que Dios conoce. Cuando uno va a adoptar a un muchacho o una muchacha, y digamos usted va a Rusia a adoptar a alguien, que usted le enseñan todos los niños ahí en sus cunas o jugando o ya grandes, como quiera que ellos estén, y uno entonces observa y ve cuál es el más calladito, cuál es el que se porta más mal, cuál es el que grita más, cuál es el que llora más, y como que uno entonces está diciendo, este quizás me va a crear problemas, no, este quizás sí, no, quizás el otro. Pero la Biblia me dice que cuando Dios te escoge a ti, nos elige a nosotros, nos adopta. Y lo que está diciendo es que Dios te conocía como tú te portabas, que Dios, sabiendo exactamente cómo nosotros vamos a ser y somos y seremos, no importa lo que tú has hecho en el pasado, presente y futuro, Jesús es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Te escogió antes de tu nacer, conociendo todo lo que nosotros hemos hecho, todo lo que vamos a hacer, sabiendo cómo tú te portas, sabiendo dónde está tu pecado, y te dijo, ese es el que yo quiero. Y eso entonces
Cuando el corazón se llena, cuando el corazón se llena de que no, mi vida ahora es aceptada por la persona más importante en la vida. Cuando Dios se convierte en la esperanza de mi vida y yo soy la esperanza de Él, Él me adopta, Él me toma, Él me cambia los pañales, Él limpia mi vida. Entonces la Biblia me dice que uno está lleno de este amor que uno necesita como el fundamento de esperanza. Cuando nosotros empezamos, mire, yo tengo el privilegio en mis años de casar a personas. Y tengo la responsabilidad también de ayudar a matrimonios que no están pasando por buenos momentos. Todo matrimonio tenemos esas realidades, pero hay matrimonios que fallan, y la tristeza es que muchas veces cuando los matrimonios fallan es porque nosotros empezamos a mirar las imperfecciones en la otra persona. Empezamos a notar que la otra persona hace esto, la otra persona hace lo otro, y me hizo esto y ahora tengo que pagárselo o tengo que cobrárselo, y como que uno está como el perro y el gato pensando en qué tú me haces, y déjame ver cómo yo me posiciono para ver qué tú haces. Y la palabra de Dios me dice que nosotros no podemos, ahí se pierde la esperanza, y entonces el matrimonio empieza a perder ese romance, y el romance se va perdiendo porque no hay esperanza. Cuando tú sales a comer con tu esposo es porque está la esperanza de que él te conquiste otra vez. Cuando tú vas a unas vacaciones con él o con ella, tú estás diciendo, pues voy a encender la chispa del matrimonio otra vez. Pero cuando ya no hay esperanza de que nada, entonces uno como que dice, pues ya para qué ni ir. Y lo que la Biblia me está diciendo es que usted y yo no vamos a amar, y no nos vamos a amar a no ser que tenemos, para pensar en la otra persona, tenemos entonces que tener este corazón lleno de la esperanza. Y la esperanza viene cuando yo me siento que hay amor, que hay aceptación, que el Señor ha cambiado, ha perdonado mis pecados y me ha limpiado y me ha aceptado. Cuando nosotros no vivimos así, cuando nosotros vivimos sin esperanza. Interesante, en Estados Unidos hay el problema, uno de los problemas número uno en Estados Unidos es la depresión. Y yo estaba, a cada rato los comerciales salen de estas nuevas medicinas que hay, y déjeme decirles, si usted tiene depresión, usted tiene que ir a un terapista o alguien. Usted puede venir a hablar conmigo, pero si usted tiene algo que en verdad está mal, nosotros entonces le mandamos a alguien que le pueda ayudar. Pero lo interesante es que cuando uno ve el mundo no tiene una respuesta para la depresión. La depresión es lo opuesto de la esperanza. Uno tiene esperanza, you hope, tú crees, tú esperas, tú le das con todo. Cuando uno termina la esperanza, no importa lo que uno tiene, ya la vida está gris entonces. Bueno, y mirando estos comerciales, hay una medicina que uno toma, y salieron las medicinas, pero ahora últimamente ha salido una segunda medicina. Y hay otras segundas medicinas. Y lo que están diciendo en el comercial es que si nosotros todavía tenemos la depresión después de la medicina, es porque tú necesitas combinártela con otra medicina más. Y al poquito rato lo que estamos sucediendo, estamos medicando toda la existencia del ser humano. Y a veces pero la mayoría de veces solo tiene que ver porque nosotros no tenemos esperanza. Nos falta hope. Nos falta la esperanza del amor, la esperanza de los niños, la esperanza de un país reconstruido, renovado, la esperanza de que arreglen a los inmigrantes. Y tiene que venir cuando las personas aceptan a los inmigrantes. Cuando la gente no ama al inmigrante, ahí no hay esperanza que arreglen nada, porque no hay motivación de amor, no hay aceptación de la persona. Y la Biblia me dice entonces a mí que ¿qué es la esperanza? La esperanza es las acciones que uno hace, las emociones que uno siente cuando primeramente uno tiene esta realidad en su vida de tener el amor de Cristo, ser aceptados por el Señor en nuestra vida. Profundamente nos sentimos amados. Hay esperanza. Estaba mencionando ahora de adoptar a un niño en Rusia, y lo menciono porque conozco una pareja que ha adoptado a un niño en Ucrania. Y los muchachitos de Ucrania son difíciles. Parte del problema es que los padres, cuando los muchachitos no están muy bien, los abandonan a los hijos.
Y los muchachos entonces los ponen en una guardería de niños. Hay lugares que cuidan a los niños nunca sintieron amor. Y las personas, los que trabajan en ese lugar, los dejan ahí en la cuna. Los muchachitos no sé cuándo los cambian, están sufriendo. Cuando vienen adoptados por padres, digamos, americanos, padres que tienen todo, padres que le quieren dar el amor a los muchachos, fundamentalmente el corazón de estos muchachos no tiene esperanza, y como que son bien enojados y como que están siempre en problemas, pero no tienen una buena relación interpersonal, porque sus vidas entonces no le carece, tiene el hueco de la esperanza, le falta este amor de la esperanza. Y por eso la Biblia me dice que nosotros, antes de estar en Cristo, estábamos sin esperanza, y Cristo es lo que llena ese hueco. Pero mire, lo segundo que me dice la Biblia aquí es que para yo tener esperanza, lo que se necesita, lo que es la esperanza, es la emoción que procede de cuando yo estoy lleno de ese amor de Cristo y me siento aceptado profundamente. Y tu esposo quizás no te acepta, tu esposa quizás no te acepta, los suegros quizás no te aceptan, pero cuando uno siente en el corazón que Cristo sí me ha perdonado, sí me acepta, sí me abraza, que entonces uno empieza a recobrar esperanza. Lo segundo me dice en el versículo 6, el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y el perdón de pecados es importante para uno sentirse con esperanza. Si usted entonces dice, tengo esperanza porque tengo un nuevo carro, tengo esperanza porque tengo un nuevo trabajo, y todas estas cosas que uno hace para recobrar la esperanza, que si uno tiene la conciencia sucia todavía, que en momentos de que uno necesita la fuerza de la esperanza, uno entonces se siente que si me descubren, que si se enteran, como que en la mente del ser humano todavía permanece un sentimiento de una conciencia que no está limpia, un perdón que no ha sido solidificado en el corazón. A veces que he tenido personas cuando estaba aconsejando acá, que yo le he compartido el evangelio y me han dicho, sí. Y después como cambian a otro lugar, y yo entonces como que regreso en la conversación y les hablo otra vez de cómo esta que ellos están pasando se aplica, Cristo se aplica a ese lugar. Pero como que en cierta manera, si la persona nunca llega a entender, si no le cae el 20, que lo fundamental en la vida, que la esperanza principal viene cuando uno es amado, sabe que es amado, es aceptado. Pero segundo, cuando uno siente la descarga de la mochila que uno trae, del pecado, de los pasados que uno tiene, de la conciencia de las cosas que han sucedido, que cuando uno siente de verdad que esa mochila se cae en la cruz del Calvario, que entonces se llena el corazón de esperanza. Yo una vez tuve que hablar con alguien cuando me empecé a acordar, bueno, muchos de ustedes, casi todos, conocen de que un tiempo en mi vida que yo tuve como unos ataques de pánico, y parte era de mi manera de trabajar para el Señor, tratando de hacerlo uno y teniendo la identidad en la vida de uno según por la gente que había, en vez de por la gloria de Dios. Y el Señor entonces tuvo que traer eso en mi vida para enseñármela, que por mucho que yo le servía a Él, yo tenía que seguir caminando con Él y confiar en Él. Pero mire, cuando ese tiempo en mi vida vino, yo entonces estaba hablando con una persona que me estaba ayudando a mí, y estábamos orando juntos. Y cuando yo entonces como que confesé cosas en mi vida y le hablé a esta persona, le dije, mira, en mi vida yo a veces hago esto y sé que no está bien, a veces que no está. Y cuando pude hablar y oramos juntos y pedimos al Señor que limpiara mi corazón y que enfocara mejor cómo servir al Señor y vivir para Él. Me acuerdo que, mire, yo iba manejando y de pronto paró una persona en un carro y como que me hizo una oferta, no sé cómo, pero era como de pronto el Señor me tiró algo ahí, una prueba. El diablo, mire, cuando uno siente el perdón de Dios, cuando tú sabes que esto no es una religión, sino que la mochila del pecado se te ha caído por lo que Cristo ha hecho, que cuando las tentaciones vienen a tu vida, cuando alguien te dice algo, cuando alguien te sugiere algo, tú te sientes tan limpio que tú no quieres meterte en eso, tú no quieres regresar a la vida donde la conciencia está sucia, donde no hay esperanza. En vez de uno como que quiere hacer las cosas, pero no tiene la esperanza de la fuerza de hacer las cosas.
Y la Biblia me está diciendo, y Dios nos ha dado a nosotros el punto de todo esto para decirle que para tener esperanza, Pablo está diciendo, antes de la esperanza, tú tienes que conocer que el pecado te ha perdonado. Dice la Biblia, en el versículo 6, dice, todos los pecados, es plural la palabra, es no un pecadito, no el otro allá, sino todos los pecados de nosotros han sido perdonados. Y la Biblia entonces me dice, cuando uno siente todo lo que ha pasado, el aborto, el adulterio, lo sucio, la mentira, todo lo que ha pasado en el pasado de nuestra vida, cuando uno siente la descarga de esas cosas, la mochila se cae y uno entonces se da cuenta que uno recobra esperanza. Mire lo tercero que me dice la Biblia aquí. No solamente es sentirme amado por Dios. Segundo, la resolución de un corazón limpio pues de la mala conciencia. Pero en el versículo 9 y 10 me dice que para tú y yo tener esperanza, tenemos, y para que haya entonces un antídoto a la depresión, tenemos que ser amados. Tenemos segundo que tener los pecados perdonados. Pero tercero, tenemos que estar seguros de cómo termina la vida. ¿Cómo termina? ¿Quién gana en la vida? ¿Cuál es el futuro de la vida? ¿A dónde va a parar el tren este que nosotros le llamamos vida? El día que yo me muera, el día que todo el mundo se muera, eventualmente cuando nosotros estemos vivos otra vez en la resurrección, ¿dónde para el tren del ser humano? ¿Dónde va a parar tu existencia en este mundo? ¿Dónde vamos a parar? Bueno, la Biblia me dice a mí bien claramente que uno para tener esperanza tiene que tener un propósito claro de quién gana en la vida, cómo termina la vida. Y ese es el capítulo 1 en el versículo 9. Miren lo que dice la Biblia: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Cuando uno dice, espérense un momentito ahí, mire, cuando uno dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Cuando nosotros tomamos esta decisión, uno tiene que decir, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, y la voluntad de Dios puede ser cualquiera de los dos, porque en verdad no hay plan B con Dios, todo es plan A. Y el creyente entonces tiene que estar seguro porque Dios, todas las cosas trabajan para bien aquellos que aman al Señor. Dios se encarga aún de nuestros pecados, aún de nuestras fallas, incluirlas de tal manera en nuestra vida, donde al final Dios estaba en control de tu vida. Eso vale, pero sería bueno, ¿verdad? Sería bueno decir, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es un misterio. Pero la Biblia me dice aquí en el versículo que leímos, el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de la voluntad de Dios. Dios no te ha dejado a ti detrás del palo. Dios te ha enseñado cuál es el misterio de la voluntad de Dios en tu matrimonio cuando tú no tienes esperanza, en la iglesia, en cualquier área donde tú sientes cuál es lo que Dios quiere hacer para tu vida. Para tú tomar decisiones, tú tienes que saber cuál es el fin de todas las cosas. Y la Biblia entonces te dice aquí, en versículo 9, si lo repito otra vez, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, lo que Dios quiere, la voluntad, el cual se ha propuesto en sí mismo. Dios no pidió consejo de nadie. Dios no se sentó a decir, Dios no dice, ¿cuántos de ustedes van o cuántos de ustedes no van? Dios dice, esta es mi voluntad, venga o quien venga la persona a seguir a Cristo. Cristo murió antes de nosotros nacer. Él tomó el riesgo, Él tomó el chance, porque la Biblia me dice que es Él quien determina. Pero mira ahora en el versículo 10, ¿qué es lo que Él determinó? ¿Cuál es esa voluntad? Mira el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, de reunir todas las cosas en Cristo. Eso usted tiene que acordarse de eso. Usted tiene que saber cuál es la decisión que usted va a tomar, cuáles son las cosas, de dónde usted va a sacar esperanza. No la puede sacar del dinero, no la puede sacar del trabajo, no la puede sacar de salud, no la puede sacar de una relación matrimonial o de romance. Esas cosas vienen y se van. Pero la Biblia dice que lo que permanece, lo que sigue adelante, es que un día todas las cosas están puestas bajo los pies de Cristo.
Que Cristo, solo es la esperanza. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y cuando uno entonces ajusta su vida, estructura su vida, organiza su vida con Cristo, el centro de todo, el fin de todo, que la Biblia entonces dice, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que Él quiere que cualquiera que sea tu decisión, algunos de nosotros estamos aquí, quizás no estaremos aquí, bueno, y gloria a Dios, cualquiera que sea la decisión de nuestra vida está diciendo, Señor, al terminar lo que vale, lo que va a quedar, el banco que no se va a quebrar, el trabajo que siempre va a estar andando, va a ser aquel trabajo donde Cristo solamente es reconocido. Como las aguas llenan el mar, dice la Biblia, la gloria, el conocimiento de Cristo es lo que permanece. Y la Biblia dice, cuando uno sabe su futuro, que entonces uno está confiado. Y cuando tú ajustas tu velero, tu barquito de vela, y tú lo pones hacia ese rumbo, que tú no puedes fallar, y renueva en tu vida una nueva esperanza. Mire, cuando usted se sienta triste, deprimido, deprimida, cuando nos sentimos con ansiedad, como nos hemos sentido cuando nos sentimos con temor, cuando nos sentimos con duda, cuando el Señor le dijo a sus apóstoles, le dijo, no se turbe vuestro corazón. Cuando hay una pérdida, de algo, hay un luto, el sentido de depresión, las emociones de enojo o de culpabilidad, ¿quién fue? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Todas esas cosas son las cosas que automáticamente vienen al corazón de la persona. Pero uno puede ajustar su vida, porque el Señor, ¿se acuerdan cuando el Señor le va a decir a los apóstoles, mira, yo me voy a ir y los voy a dejar, y donde yo voy ustedes no pueden venir? Y ustedes van a venir después. Y la Biblia dice que los apóstoles estaban, en Juan capítulo 14, estaban tristes, y el Señor le dice a ellos, le dice, mira, no te entristezcáis, no se turbe vuestro corazón. Dice, en casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo voy primero para preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y cuando uno entonces sabe, cuando los apóstoles sabían dónde Cristo iba, que Cristo estaba entonces preparando lugar para ellos y para nosotros, que entonces eso quita la turbación del corazón. Eso como que da ayuda a uno cuando un ser querido ha fallecido, cuando un matrimonio ha terminado, no porque uno no ha querido, sino cuando algo que está mal, la esperanza se recobra, cuando uno dice el futuro tiene un propósito, y el futuro es Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Y ahí entonces nos damos cuenta de lo que vale la pena. Y la Biblia entonces me está diciendo, mira, nuestra vida, cuando usted y yo nos sentamos así tristes, nos sentamos con ansiedad, nos sentamos con temor, usted necesita chequear 3 cosas. Vamos a hacerlo en este momento. Vamos a chequear esas 3 cosas. Piense usted en esa área en su vida donde usted dice, yo como que en esa área no estoy muy seguro, en esa área tengo temor, en esa área tengo ansiedad, en esa área no me parece que las cosas van a salir bien. Déjame hacerle la primera pregunta, 3 cosas. Esa área de tu vida que tú tienes como que no va a estar bien, refleja que en esa área hay un amor hacia ti, hay como una identidad hacia ti, un significado personal en tu vida que tú dices, si yo dejo esto, no me voy a sentir amado. Que por eso que nosotros no lo queremos dejar. Mire, eso es importante. Hay personas que los esposos le pegan, y muchas veces la gente dice, bueno, tú tienes que dejarlo. Y la mujer dice, pues yo no lo puedo dejar. Y la dice, ¿por qué, muchacha? Déjalo. Y es porque si lo dejo, entonces, ¿qué? Y el qué es como, ¿quién me ama? ¿Dónde voy a encontrar el amor? Lo único que entiendo de amor es este hombre cuando ya no está borracho, es este hombre cuando sí me ha dado la flor, aunque era marchita. ¿Qué es lo que él ha hecho? Como que eso es suficiente en la vida de uno decir, si yo recibo mi identidad de eso, que entonces yo tengo que seguir en eso. Y la Biblia nos está diciendo a nosotros aquí en Nueva Esperanza, de que nosotros tenemos que poner a Cristo como el camino. El sueño de mi vida es el primero, el otro es comenzar en todas estas cosas, pero lo principal es que la iglesia sea un lugar donde Jesús sea el camino, donde Jesús sea la verdad y donde Jesús sea la vida, y ya.
¿Qué malo hay con una iglesia donde Jesús sea el camino, la verdad y la vida? Y así en cada una de nuestras áreas. Cuando tú quieres divorciarte, cuando tienes un problema, ¿qué hago? ¿Qué trabajo? ¿Cuánto gano? ¿Cuál va a ser mi budget? ¿Cuál va a ser mi presupuesto? ¿Qué casa voy a tener? ¿Cuántos negocios voy a abrir? La Biblia te dice Jesús es el camino. La Biblia te dice Jesús es la verdad. No lo grande. Y Jesús es la vida. Y si uno dice, no, la vida es aquello, lo otro es lo que a mí me gusta, entonces porque ahí hay un amor en tu vida. La Biblia me está diciendo, la esperanza viene cuando nosotros, ¿de dónde viene tu esperanza? El Salmo dice, ¿de dónde viene mi socorro? ¿De dónde viene la esperanza? Que la Biblia me dice, esa esperanza viene de esas áreas en la vida donde yo me siento aceptado. Entonces no rompo con una iglesia o algo, aunque no puede hacer nada uno, pero porque se siente aceptado, se siente amado, se siente que ¿qué voy a hacer después? Con 3 o 4 personas nada más. Y la Biblia está diciendo, no, para seguir a Cristo tú tienes que determinar que Él solo es la esperanza. Y usted tiene que seguirlo a Él es tu amor, Él es lo más importante en tu vida. Usted así arregla su vida. Cuando usted dice, si soy amado por el Señor bien profundamente, entonces yo puedo arreglar mi matrimonio porque ya no estoy tratando de buscar en el matrimonio la esperanza de mi vida, sino que puedo arreglar el matrimonio porque ya yo tengo esperanza, tengo el amor de Cristo. Y mire lo segundo que usted tiene que hacer, lo primero es en esa área de su vida, ¿qué hay amor ahí? ¿Qué amor hay ahí? ¿Qué le da a usted identidad? ¿Qué le da a usted ahí significado? ¿Qué le da a usted ese sentido de aceptación, de abrazo para usted? Lo segundo entonces me dice, lo que estamos leyendo aquí, es que la Biblia me dice, ¿qué malo hay en mi conciencia, en mi pensamiento? En otras palabras, para tener esperanza, cuando uno dice hay un área en mi vida que no anda bien, y uno tiene que hacer la pregunta entonces, ¿por qué me siento que no anda bien? Y muchas veces, hay veces que es porque no estoy actuando bien. Por ejemplo, usted siente que su matrimonio no está bien y es un área muy importante, mucho más importante que el trabajo. Pero si el matrimonio no anda bien, uno dice, bueno, es porque ella no me ama o él no me ama. Pero también puede ser porque en verdad yo no estoy siendo fiel a mi esposo o mi esposa. Y usted entonces sin darse cuenta, usted entra a ese matrimonio, usted saluda a su esposa, le da el beso, usted se sienta a ver televisión, hace lo que uno hace, pero siente como que estamos desligados, estamos separados. Y déjeme decirle por qué, no es que ella o no es él, no es que frío o otro, sino es porque en nuestra vida quizás hay algo que no está bien con Dios. Uno tiene que tener perdón para poder abrazar a las personas con esperanza. Y la Biblia me dice tercero, que para nosotros entonces chequear qué esperanza que nosotros necesitamos, la Biblia me está diciendo, chequéate no solamente el amor personal, tu identidad, que te da seguridad y significado. Segundo, qué malo hay en mí ahí que nadie sabe. Necesito ser release, necesito ser libre del pensamiento de condenación. Y tercero, la Biblia me dice, tengo entonces que estar seguro que esto que tengo temor, esto que tengo ansiedad, ¿cómo va a terminar? ¿Cómo va a terminar? Cuando tú y yo pensamos, el matrimonio no va a terminar bien. Cuando nosotros decimos, cuando yo tenga ya más años, este hombre me va a dejar. Cuando usted dice, cuando yo tenga una silla de ruedas, mi esposa me va a empujar por la escalera. Uno entonces empieza a decir, las cosas no están bien. Cuando la mente automáticamente proyecta cuál va a ser el fin, uno dice, porque miren la Biblia, si no es Cristo, todo tiene un fin. Y para usted tener nueva esperanza, usted tiene que ajustar su matrimonio en Cristo. Usted tiene que ajustar la crianza de sus hijos en Cristo. El dinero que uno gana en Cristo. El trabajo que uno tiene en Cristo. Y no hay nada malo con trabajar y ganar dinero. Es nada más que no lo haga para edificar tu propio castillito de arena y olvidarnos de que la ola viene. Usted tiene que edificar su castillo en Cristo, en la esperanza, que no se quita. Y la Biblia me dice, cuando usted chequea esas 3 áreas, ¿cuál es el futuro de tu vida? La última, y tiene que terminar en Cristo. Entonces eso renueva el sentido de decir, pues aquí sigo en la esperanza. Mire lo último entonces que miramos en esta tarde ya. La Biblia me dice en Efesios, el capítulo 1,
que no solamente nosotros ahora conocemos la importancia, conocemos también lo que es la esperanza, sino que también tenemos cómo forma la esperanza en nuestra vida. ¿Cuál es la dinámica? Mire, ¿cuál es la dinámica psicológica que esta palabra esperanza obra en nosotros de tal manera que es lo que infunde la fuerza de que lo que no importa lo que sea, tú vas a seguir por la esperanza que tienes? Voy a hacerte la pregunta y recordarte, ustedes que vinieron de otro país, cuando uno pasa el río, cuando aquellas personas que tuvieron que esperar, conozco una familia que tuvieron que esperar con sus 3 hijas chiquiticas detrás de un hueco y una piedra para que la emigración pasara de la frontera y después ellos moverse al otro hueco. Y así pasaron 3 días en el desierto. Estas personas eran miembros de mi iglesia y mira, una vez los acepté, los recibí, después se lo llevaban a él, lo fui a la prisión a él y después 2 semanas estaba otra vez en la iglesia. Y la idea que yo decía, man, qué insistente, pero no solamente que insistente, qué esperanza hay aquí. Que no importa que te agarren, no importa que te tiren los tiros, no importa que tienes que correr. Y no estoy hablando contra eso, nada más te estoy diciendo, mira la realidad de lo que uno pasa, hermano. Mira la realidad de venir a este país sin hablar inglés. Mira la realidad de venir a este país y sentir que lo tratan mal a uno. Mira la realidad de que cuando nuestro apellido es otro y no tenemos acento, las cosas muchas veces no suceden bien. ¿Qué realidad es esa que todavía aguantamos en este lugar? Y es porque la esperanza forma nuestras motivaciones. ¿Cómo hace eso? Mire, la Biblia aquí me lo dice. Mire, en el capítulo 1 me dice la Biblia en el versículo, hay una palabra que se repite 3 veces, a ver si la miran. Miren el capítulo 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Pero ahora miren el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Y ahora miren en el capítulo 2, el versículo 18 del capítulo 1, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria y de su herencia en sus santos. ¿Cuál es la palabra? Herencia. Los que vinieron aquí son los que más prestan atención. Pues miren, no tienen que mirar la Biblia, ya saben lo que está leyendo. Miren, hermano, la palabra herencia. La palabra herencia. Y uno dice, ¿qué es eso? Herencia, herencia, eso es lo que es una herencia, ¿verdad? Si nosotros fuéramos millonarios, tuviéramos casa en todos los lugares y tuviéramos una herencia que dejar, ¿no? Y nuestros hijos se portaran bien, como esos los 30, 40 años de edad vinieran a visitarte. Te trajeran todos los nietos. Besa, abuelo. Porque le queda poco. Y la herencia. Hay que trabajar la herencia. Es como la propina. Cuando tú estás dando más, tú traigo, ¿quiere más? ¿Seguro? ¿Quiere más? Cuando estás en tu casa, la esposa, dame agua, agárrala tú. Porque no hay nada, no hay esperanza. Pero mire, la herencia. La herencia entonces es la suma de lo que nosotros tenemos como pertenencia y está supuesto a cargar un peso, un valor. Y la Biblia dice que nosotros, por la herencia. Entonces decimos, ¿qué herencia? Y la palabra de Dios me está diciendo, mira, la herencia entonces es algo importante porque cuando uno era niño en aquel entonces, tú sabías que si eras el primero, la herencia te tocaba a ti y los demás tú le dabas a los demás. Pero depende lo que a uno le viene, escuche, depende lo que a uno le viene en el futuro, que de esa manera uno vive. Mire, déjeme darle esta ilustración para terminar. Mire, digamos que hay 2 personas que están trabajando. Los 2 tienen el trabajo de limpiar el piso de este lugar. Usted tiene que limpiar el piso de este lugar y digamos que aquí vienen caballos, viene de todo aquí. Usted tiene que limpiar ese piso en un circo, una cosa sucia. Pero es un trabajo, digamos, fácil, es nada más que es sucio, es difícil. Y a una persona, los 2 están trabajando en el mismo trabajo, a una persona le dicen, te voy a contratar por $10,000 al año. Dice, wow, es un part-time, está bueno, ahí le doy. Yo quizás voy a trabajar en otro lugar, pero por $10,000 al año, ahí le doy.
A otra, el mismo personal, el otro no sabe, le dicen, te voy a contratar por hacer ese mismo espacio, el mismo lugar, por $1,000,000 al año. ¿Cómo cambiaría? No, mire bien, el trabajo es igual, la escoba es la misma, la suciedad es lo mismo. El que le pagan $10,000 al año, que no sería, bueno, no un mal part-time, pero uno dijera, toda esta sociedad y esto, y mira lo que me dan. Como que siempre estuviéramos quejándonos. Pero el otro que le pagan $1,000,000 estuviera. ¿Por qué? Por lo que viene, por lo que se espera. Y Dios está tratando de decir, la nueva esperanza de esta iglesia, la nueva esperanza de tu matrimonio nunca va a venir cuando tú mires el pasado de tu vida, porque necesitas perdón a tu pasado. No vas a vivirla en el presente de tu vida, porque hay problemas donde me siento que quizás no me quieren. Uno tiene que arreglar su pasado y su presente pensando en la herencia que me viene. Que la Biblia me dice, amén, que vamos a estar con el Señor, que Él nos ama. Y miren la diferencia, miren el versículo 18 me dice a mí, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? La herencia mía es la herencia del perdón del pecado de Cristo en el cielo. Pero la herencia de Dios, ¿cuál es? La herencia de Dios somos nosotros. La herencia de Dios eres tú. ¿Cómo tú cuidarías tu $1,000,000? ¿Cómo tú cuidarías lo que es más importante en los últimos días de tu vida? Decir, esta es la casita, lo único que tengo, todo el trabajo que hice fue por esta casa. Tengo que salvar y guardar la casa hasta la última respiración de mi corazón. Esto es la herencia. Y la Biblia dice que por el gozo puesto delante de nosotros, Cristo fue a la cruz del Calvario a ganar su herencia. A tenerte a ti, a tenerte a mí. Eso es como se forma la esperanza en nosotros. Cuando tú y yo empezamos a pensar, no que voy a ir al cielo, sino que Dios quiere verme a mí. Dios quiere estar conmigo. Dios ha entregado a su Hijo Jesucristo a mí, en mi lugar, en la cruz del Calvario, porque el amor que nos tiene, que eso entonces solidifica el amor, perdona mis pecados, me da el futuro y me da el peso de la herencia. Y no importa el trabajo que tú tienes que hacer, ahí viene el $1,000,000, más que el $1,000,000. Vienen las calles de oro, mar de cristal, viene todo lo que el Señor va a hacer, viene la verdadera esperanza viva en Cristo Jesús. Y la Biblia me dice, eso renueva el corazón. La manera que la esperanza trabaja en nosotros es porque la esperanza de algo hace que uno hace cualquier sacrificio por lo que quiere. Si nosotros queremos a Jesús, si Jesús sabemos que Él nos quiere a nosotros, Él ha hecho todo esto por nosotros. El cristianismo no es ir a una iglesia, el cristianismo es que la iglesia entre en tu corazón. Que Cristo sea entonces el centro de tu amor, que Cristo entonces sea el que perdona nuestros pecados, que Cristo entonces sea aquel que es la bendición más grande en tu vida. Y porque como si fuera $1,000,000, eso entonces empieza a afectar nuestra vida y cambia nuestra vida. Y mire, si usted se olvida, la Biblia me dice en el capítulo 2, mire, en el versículo 12, me dice, en aquel tiempo, cuando estábamos sin Cristo, estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de promesa, y dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y mire lo que está diciendo la Biblia, que para tú y yo tener hoy esperanza, para tú y yo tener esa nueva esperanza hoy, que Cristo tuvo que ir a ese Getsemaní y decir, Padre, quítame esta copa. Esta copa no tiene mucha esperanza. Y tuvo que ir a la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando los apóstoles lo dejaron, cuando sus mejores amigos lo engañaron, cuando todos los que servían alrededor de Él lo dejaron solo, que el Señor hizo todo esto. El Señor fue alejado, el Señor fue rechazado, el Señor perdió la esperanza en la cruz. Señor, ¿por qué me has desamparado? Para que tú y yo nunca perdamos la esperanza. Él se convirtió, dile. Él se convirtió en todo el dolor, la depresión, el sufrimiento, el engaño, el rechazo, todo lo que usted pueda pensar, para que usted y yo hoy, aún en todos tus engaños y tus problemas en la vida, porque la vida sigue real, que usted no pierda la esperanza. Porque eso es lo que hace al cristiano diferente del inconverso. El inconverso puede tener más. El inconverso puede tener una casa más grande, puede tener una mujer más nueva, porque la cambia cada rato.
Pero el cristiano dice, no, yo sigo con mi viejita hasta que la muerte nos separe, porque hay esperanza. Un día los dos vamos a estar mano a mano viendo al Señor. Vamos a cerrar en oración. Padre, gracias, Señor, por recordarnos una vez más esta realidad, Señor, de la esperanza que tú nos das. Una esperanza fundada en lo que Cristo ha hecho, en la enseñanza de tu palabra, Señor. No es inventada, no es una cosa psicológica, no es aquí decir vamos a estar todos alegres y pensar lo mejor. No es positive thinking, no es pensar positivamente, es ver lo que Dios ha revelado en su palabra. Y Señor, gracias por ese amor y gracias por ese perdón. Si usted está aquí y nunca le ha pedido a Cristo que entre en su corazón, si usted todavía no ha puesto a Cristo como su esperanza, en este primer servicio le queremos invitar a que usted diga, Señor Jesús, diga así, en usted está en lo íntimo de su asiento, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Cristo está de frente de usted, y así en el Evangelio como hemos predicado. El Señor fue rechazado por todos tus rechazos. El Señor sufrió el castigo de tu paz, de lo que te da a ti esperanza, para ganar esa esperanza a tu vida. Y lo que tienes que hacer hoy es decirle, Señor Jesús, dile así, Señor Jesús, gracias por darme ganar la paz para mi corazón. Cuando tú moriste en la cruz, tú perdonaste mis pecados. Cuando moriste en la cruz, tú me aceptaste como un hijo tuyo. Señor, cuando moriste y resucitaste, tú me has dado el futuro que yo esperaba. Quiero recibirte, dígale así, Señor, quiero recibirte en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Señor, sálvame de ahora en adelante, sé tú mi Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todos con los ojos cerrados, el rostro inclinado por unos segundos. Si usted ha pedido a Cristo que así sea, que Él sea su esperanza, que Él tome control de su vida, y levante su mano donde usted está. Yo quiero orar por usted. Pídale al Señor, Señor, entra en mi vida, toca mi corazón. Señor le bendiga. ¿Está alguien más? Ya, pastor, ore por mí. Señor le bendiga. ¿Alguien más? Amén. Vamos a ponernos de pie y cerramos entonces así este servicio, orándole a Él, orando por estos hermanos, estas personas que levantaron su mano. Padre Santo, Señor, te pido que tú bendigas, Señor, este primer servicio de tal manera que tu palabra, Señor, nunca regrese a ti vacía. Aunque nos sentimos, Señor, un poquito fuera de onda, Señor, sabemos que tu palabra es verdad y que tú puedes hacer el milagro en nuestro corazón. Y pedimos, Señor, que así tú lo hagas. Señor, te encomendamos a ti esta obra. Te pedimos, Señor, que sea de honor y gloria a ti, de agrado a ti, de uso en tus manos para expandir el reino de Dios en el pueblo hispano, en sus multigeneraciones y, Señor, en sus redes sociales que conocen a nuestros hijos y nuestros nietos. Y, Señor, te damos a ti el honor y la gloria. Gracias por traernos aquí. Gracias, Señor, por la nueva esperanza fundada en tu amor, en tu perdón, en que sabemos cómo terminan las cosas. Señor, terminan porque nosotros somos tu herencia y somos lo que más tú amas en nuestra vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo de Dios dijo amén. Gloria a Dios, hermano. Querido, un aplauso. Y déjame darle un anuncio. Y queremos terminar para dejarlos salir, para que los niños, sabemos todos los niños están aquí. La semana que viene entonces tenemos un cuarto para los niños, estamos rentando un cuarto también. En la otra semana vamos a tener 2 o 3 cuartos preparados por si, bueno, los muchachos siguen viniendo. Pero este servicio entonces es como una práctica, es como que va a salir por esa puerta cuando se abra. Y gloria a Dios, estamos muy emocionados y muy humildemente delante de Dios le pedimos al Señor por la gracia y la sabiduría de poder ser su pastor. Esta es mi última iglesia, ustedes van a estar conmigo si se quedan aquí hasta que yo me muera, hasta que el Señor nos lleve. Me decirle, ya no salgo otra vez, no lo hago otra vez, es una locura, no lo hago otra vez, hermano. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a dar esa bendición que según la palabra de Dios, para que el Señor reciba todo honor y toda gloria. Y queremos invitarles a ustedes a que extiendan sus manos hacia Él en estos momentos. Y porque Cristo fue rechazado, fue dejado solo en la cruz,
Y él entonces ganó esta esperanza para nosotros. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Nueva esperanza, amén.